Pero fíjate, solo oír no nos ayuda, sino acompañado de creer en la promesa. Dice que ellos le oyeron, pero no les aprovechó el oír, solo escucharon el mensaje. Algunos creyeron y en su mayoría no creyeron. Oyeron, pero por aquí me entra, por aquí me sale. Vieron las maravillas de Dios, pero no creyeron. En el libro de Hebreos, si fijáis en el capítulo 11, es los héroes de la fe. Y al final es muy hermoso, porque todos esos héroes de la fe eran hombres de carne y hueso que tenían sus fallos como todos los demás, pero había algo neto en ellos. Creían. Y dice lo que dice el versículo 39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, quiere decirse que su fe estuvo ahí, dice, no recibieron lo prometido. ¿Se desanimaron? No recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, pero creyeron en la promesa. Creyeron en la promesa. Estos héroes de la fe, aunque no ven la promesa, pero lo creen. Y esto nos tiene que venir a nosotros. Yo no veo la promesa de mi Señor en mi día a día, en las situaciones quizá conflictivas que veo, pero la creo. Ahí está. Yo sé, hermano, que me estás oyendo lo que hemos leído aquí. Pero yo estoy orando para que te dé fe, para que nos dé fe, para practicar su palabra. Porque el oír solo no es necesario, no es suficiente. Podemos escuchar la voz de Dios. Fíjate, dijo alguien esto hace unos días atrás y hubo mucho enojo. Podemos escuchar la voz de Dios y acabar en el infierno, decía un predicador joven. Sí. Es cierto que en el Sinaí ellos experimentaron esas cosas. Ellos vieron. Cuando estaban en el Sinaí, ellos vieron la montaña, vieron truenos, vieron relámpagos, vieron una espesa nube en el monte, sonido de bocinas. Dice que vieron algo maravilloso ahí. Vieron fuego, el humo subía, Dios bajó al campamento. Y dice que aquello fue en gran manera visto por todo Israel. ¿Oyeron? Sí. Pero no pusieron su fe. ¿Cómo acabaron? Postrados en el desierto. ¿Cómo llama Dios ese tiempo cuando tú y yo no creemos? Provocación. Estamos provocando al Señor. Los israelitas no les aprovechó de escuchar la voz de Dios. No entraron por incredulidad. La pregunta que más, ¿no entraremos nosotros por incredulidad? Y aquí hay algo que nos define. O entramos, y esto es algo serio, hermanos, o entramos en el reposo de Dios, o entramos en la ira de Dios. No hay un término medio, no hay medias tintas, no hay purgatorio. No. O entramos en el reposo de Dios, o entramos en la ira de Dios. No hay otro camino. Hay una serie de versículos, del versículo 3, 4 y 5, que aquí nos dicen algo también. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, ha sido el séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En el versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Difícil esto, ¿verdad? Aquí, un poco complicado. Bueno, la única forma de entrar en el reposo nos lo marcan los versículos, estos que hemos leído. Versículo 3. Pero los que hemos creído. Versículo 2. Pero no
no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Versículo 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea que, si nos hacemos una pregunta aquí, ¿cuándo es que uno entra en el reposo de Dios? Cuando ha creído y descansa en lo que Él ha hecho. Nosotros procuramos resumir y decir, bueno, ya soy salvo, ya está todo. No. Siguen el propósito final, que es seguro. El 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al final está esa salvación. Pero hay un proceso en mi día a día. Hay un proceso en la fe. En esa carrera de la fe no está todo ganado. Aunque la salvación mía ya está. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Pero en Cristo Jesús hay justificación, hay sabiduría, hay santificación y hay redención. Todo eso está en el paquete. Durante este tiempo debemos de creer en Él. En momentos de circunstancias difíciles debemos de creer en Él. Uno dice, bueno, ya es uno salvo. Bien, pero el Señor va a poner una situación crítica en tu vida y en mi vida para que descanses en sus problemas. A veces, nosotros estamos hablando con Concepción, nos viene una situación crítica. La pregunta que es, ¿somos salvos en la fe? Sí, vivamos esta situación en fe, pero esto no tiene que ver nada con la salvación, no. Pero Dios pone circunstancias contrarias para que tú vivas en la fe. No nos conformemos con decir, soy salvo y me pongo cómodo y me digo, ahora a tomarme el sol. No. No es porque yo vaya a añadir nada. Yo no puedo añadir nada. La fe es un regalo, es una gracia. Pero en mi día a día ves, en fin, situaciones contrarias. En esas situaciones contrarias tengo que decir, Señor, mi fe, ¿cómo responde a esta situación contraria? ¿Con amor? ¿Con paciencia? ¿Con consuelo? Pero fíjate lo que te están haciendo. Pero vamos a ver, mi fe en Jesucristo contesta a la agresión con agresión, no, contesta en amor. Mi fe en Jesucristo, cuando te han engañado, ¿yo voy a engañar también? No. Cuando soy engañado, mi fe en Jesucristo me lleva a amar a esa persona. Qué difícil es. Pero mi fe es puesta cada día. Nuestra fe es puesta cada día. Nuestra fe es llevada a prueba. En el día de hoy, y aquí pone un ejemplo. Hay un ejemplo que dice, porque en cierto lugar dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y digo, ¿qué pasó? ¿Se olvidó de la referencia a este hombre? No. Pero dijo, en cierto lugar. No había referencias como nosotros. Es que se olvidó, no me acuerdo. En cierto lugar dijo el Señor, él sabía que hubo un día que creó el Señor y lo apartó, ¿verdad? El día que acabó todo, Él entró en su reposo. Él, Dios, entró en su reposo y creó ese día. Permanece y Él está en ese reposo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Hermanos, vamos a hacer un paréntesis aquí. De nada sirve guardar un sábado si no se ha entrado en el reposo. Y el reposo es Dios. Porque el reposo es su presencia. Cuando el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El reposo es Él. Su presencia es el reposo. Sin lugar a dudas, afectó su vida. ¿Verdad? La vida de Moisés también. La incredulidad
incredulidad que dio a su alrededor afectó tanto que él también llegó a dudar. Moisés llegó un momento que llegó a dudar. ¿Por qué? Porque el environment que vivía había mucha incredulidad. Por eso, el escritor nos dice, temamos pues. Mira que el que está firme, dice, mira que no caiga. Estos versículos que hemos leído aquí, lo que habla del descanso de Dios, ilustra el proceder de Dios en la creación para darnos una enseñanza. La enseñanza del versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, en este sentido nos ofrece una ilustración. Cuando tú y yo entramos en ese reposo por fe, yo no tengo que hacer nada absolutamente. Yo no tengo que hacer nada, nada, para conseguir el aprecio del Padre. Es el creer lo que Él dice. Y entro en ese maravilloso estado de dependencia por fe en Él. No hay nada que añadir. De la misma forma que Dios ya no está añadiendo nada, tú y yo entramos por fe en ese año, se puede decir, en ese año sabático, en el cual ya no es la mañana ni la tarde, porque ya no hay creación después. Ahora, quiere decirse que aquí el Señor ya dijo, bueno, estoy cansado, voy a buscarme un día libre. No, sencillamente que Él acabó su obra de creación. Y una vez acabada, todo continúa y todo va, ¿verdad? Eso quiere decirse que Dios se ha olvidado de los propósitos de la vida y que toda la maquinaria del universo funciona Él solo. No, Él está ahí, pero en su plan creador ya está. Ya no crea más estrellas, ya no crea más universos, ya está. Aunque los científicos dicen que hay evolución, bueno, pero está dentro del sistema creador de Dios. En ese sentido, Él reposó de sus obras. Y en ese sentido nos lleva a descansar en lo que Él ha hecho para nosotros a través de su Hijo. En ese sentido. Ahora, aquí amplía algo más. Aquellos que se les dio el reposo físico, la tierra de Canaán no es un tipo, pues, podía ser un tipo, podía ser una sombra, una figura de lo celestial. Y dice que ellos no entraron a causa de desobediencia. Y aquí encontramos otra cosa. La incredulidad tiene una hermana gemela. Y esa hermana gemela es la desobediencia. Cuando tú y yo somos incrédulos a lo que el Señor nos dice inmediatamente, o en una hora, o en 2 horas, o en un día, va a aparecer algo, la desobediencia, ¿sí? Porque van juntitas, ¿verdad? Es la que actúa. Pero aquí hay algo más hermoso. El versículo 8 dice lo siguiente, para que nos demos cuenta que el reposo de Dios es algo más que una tierra. Es algo más que la tierra de Palestina, es algo más. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Y esto es cierto, ¿verdad? El reposo verdadero, o yo diría el reposo completo, no vino con Josué ni con Moisés. Josué condujo a la nación a la tierra de su reposo. Sin embargo, este fue solo un reposo terrenal, que apenas sería una sombra de lo que sería el reposo celestial. Es como una sombra. El hecho de que Dios ofreciera el reposo en el tiempo de David, según nos dice el versículo 7, significa que el reposo es algo más que una tierra. Indica un reposo algo más profundo, porque si no, no hubiese habido otro día. Y nos hace una invitación. Dice, hoy, entrar en el reposo de Dios. Fijaros que nada más terminada la creación, dice que Dios reposó. Pero pasaron miles de años, cientos de años, hasta que llegó David y le dijo, hoy existe ese día. Y hoy tú y yo, cuando leemos la Biblia, en el día 3 de mayo del 2015, lo leo y me dice, hoy
¿Sabes? Cuando las personas decimos mañana, es que nunca va a llegar. El 95%, el mañana no llega. El mensaje de Dios es hoy. Y las cosas de Dios son hoy, porque el mañana no sabemos si va a llegar. A veces cuando decimos mañana, enseñar el 95% de que no va a ir, de que no va a llegar. Vivimos el día de hoy. Es hoy cuando se ofrece el reposo de Él. Ahora, ¿lo tienes? ¿Has entrado en Él? Buen siervo y fiel. Ya puedo descansar de todas mis obras, en el sentido de salvación. Ya puedo descansar de todo lo que yo quiero hacer, porque nos puso el ejemplo. Dios descansó en cuanto a la salvación. Ahora, en cuanto a lo que debemos hacer para entrar en su reposo, está hecho. No puedo realizar ni añadir nada más. Ahora, ¿quiere decirse que con esto me voy a olvidar de todo? No. ¿Qué nos dice el versículo 11? Procuremos pues, pero vamos a ver, ¿está usted o no está? El escritor dice, procuremos pues, y yo puedo decir, bueno, esto no es para mí. Esto que dice aquí, procuremos pues, no es para mí. No. El que escribe esto dice, procuremos pues, quiere decirse que andemos alerta a esta realidad que nos está diciendo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si todo lo que ha dicho anteriormente es cierto, y que lo es, la exhortación es, procuremos. Y esto es para mí, como creyente en Jesucristo. Sí es cierto que lo hemos leído anteriormente, pero en tu vida y en mi vida, y yo me analizo a mí mismo, dejamos mucho que desear. Por eso el escritor nos dice, temamos y procuremos. Y eso incluye, temamos y procuremos. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está presente en nuestro ser. Y porque mientras estemos en esta carne, no vemos todo realizado, no vemos todo que está ya en el plan final de Dios. No, fijaros en el capítulo 2, del versículo, en el capítulo 2, el versículo 8. El capítulo 2 está desarrollando la superioridad del Hijo, todo lo que Él es. Y fíjate lo que dice el versículo 8, al final del versículo 8 del capítulo 2. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas. Todavía no lo vemos, ¿verdad? Lo sentimos, lo creemos, pero todavía no vemos la realidad. Lo único que vemos es a Jesús. El único que ha hecho posible esta realidad. El único que vemos. Oscuramente. ¿Por qué? Porque la naturaleza que está en nosotros nos limita. Y lo único que vemos es a Jesús como el autor y consumador de esto. Un día se verá cuando Él venga. Totalmente. Es por eso que nos pasa igual que a los hombres y a las mujeres del capítulo 11, del versículo 34 de Hebreos. Estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. El cristiano muere como el incrédulo, en su forma. En ese sentido, lo esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, esperamos una promesa de estar con Él, pero todavía debe ejercer la fe en nosotros esa realidad que no vemos todavía, que estamos limitados y no lo vemos, pero lo creemos. Entonces, estamos como los hombres de la fe, ¿verdad? Tu vida y mi vida dejan mucho que desear. A veces yo me examino y lo veo. Pero Él desea transformar nuestro entendimiento, porque en parte conocemos y en parte vemos, pero todavía no ha sido efectuado el reposo total, completo. Va a ser el día en que estemos ya en su presencia. Por supuesto que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es una realidad de posición. Pero hoy tú y yo nos encontramos sentados en las bancas
de la iglesia de Aspien. Y esta noche tengo que ir a mi casa y el lunes tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro. La realidad de mi esperanza está ahí, pero yo mañana me tengo que levantar, tengo que tomar mi auto y tengo que hacer esto, esto y esto. Y es allí donde es puesta la prueba de la fe, en las promesas de Él. O sea que este reposo, que aún de alguna forma nos habla de esa salvación que ya nos ha dado, que ya tenemos, que no podemos añadir nada, a la misma forma nos está diciendo, procuremos en el sentido de vigilancia, no para perder o para ganar, sino para que Él nos vaya transformando en las situaciones de la vida, que como creyentes en Jesucristo debemos de responder como Cristo respondió a las situaciones de controversia en nuestra vida. Debemos responder como Él respondió, en la forma que Él amó. Por eso nos dice Hebreos, en el capítulo 12, 1-2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, o no, o estamos en bata blanca y no hay pecado a nuestro alrededor. Sí, mira la televisión, mira las conversaciones, ¿sabes? Y el pecado nos rodea. Pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y yo tengo que fijarme en Él. ¿Cómo obraría Cristo en esta situación de desagrado, en esta situación en que me han hecho de menos? ¿Cómo obraría mi Señor? Obremos como Él. Continuamente, hermanos, la vida cristiana, cuando comencé en las cosas del Señor, se me dijeron, ya eres salvo, ahora empieza la lucha. Ahora empieza la lucha, en el momento que tú diste el paso de la fe. En el capítulo 12, versículo 15, fíjate lo que nos dice aquí. Mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida entrar en el reposo de Dios. Y por ello muchos sean contaminados. Y por eso muchos sean contaminados. La raíz de amargura puede contaminar, ¿sabían? Puede contaminar. Cuando tú y yo tenemos una pequeña raíz de amargura, tenemos que ir inmediatamente a los pies de Cristo, a arrodillarnos para que quites ese pesar de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque contamina. Yo no. Yo tengo una fe tan grande en el Señor que no me contamina. Fíjate. Moisés fue un siervo de lo más manso que hubo en la tierra. Moisés fue un siervo hermoso en la casa de Dios. Y sabes que la incredulidad de Israel contaminó a Moisés. Fijaros, ¿os acordáis que cuando el Señor le dijo, habla a la piedra y dará su agua? Dice que Moisés golpeó la piedra 2 veces y en vez de hablar a la peña, como el Señor le dijo, le habló a Israel diciendo, oh rebeldes, ¿os he de sacar agua de la peña? El Señor le dice, no entrarás en mi reposo. Oh hermanos, a veces un predicador en frustración, cuando habla una palabra de exhortación por su propia frustración, no lo hagas, porque el día siguiente el Señor te va a disciplinar. Nunca exhortes por tu propia frustración. A veces he visto pastores que cayeron porque en una predicación pusieron su frustración y la llevaron, pero no era palabra de Dios. Moisés lo único que tenía que hacer, hablar a la peña, y la peña daría su agua. Pero estaba tan cansado hasta la cabellera que dijo, oh rebeldes. El Señor le dijo, no, tú no tienes que decir rebeldes. El único que puede dar exhortación es el Señor, tú no. Por lo tanto, no entrarás en mi reposo. Hermano, examinemos a la luz de la Escritura nuestro comportamiento como creyentes en Jesucristo. Yo ya soy... Sí,
examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Y es cierto, es el examen que tenemos que hacer. Creer lo que el Señor nos dice. Creer lo que Él nos dice. A pie juntillas. Y cuando estoy cansado, y cuando estoy agobiado, el Señor me dice, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que reposo para vuestras almas. Cuando nos encontremos en esa situación, y nos dice, pero esto es cuando uno cree. Cada día tenemos que buscar reposo en aquel que es el reposo. El reposo es el Señor Jesús, y es Él el Señor del sábado. Él es el reposo. Si yo guardo el sábado y no he entrado en el reposo de Él, no me sirve. Él es el reposo. Y debo de entrar en Él, en su presencia, para gozarme en el reposo de Dios. Tu presencia irá conmigo y te daré descanso, te daré reposo, te daré sábado. Es Él, es Él. Y dice, procuremos. Y procuremos es un presente continuo. Me estoy alargando mucho, ¿verdad? Será porque será el último sermón en estos meses. Pero me ha tocado el estudiar, hermano. Y me ha tocado para recapacitar en mi vida. Procuremos. Es un presente continuo. La pregunta que yo te hago, hermano, ¿estás cansado? ¿Estamos cansados? ¿Estamos así cansados? Pues sí, yo diría, pues sí, estamos cansados, estamos cansados. Hermana y hermano, te espera un reposo más lindo de lo que puedas imaginar. Te espera un reposo hermoso. Cuando cierres tus ojos y vayas a la presencia de Él, es un reposo que ni tú ni yo te puedes imaginar. Pero mientras subes las escaleras y estás cansado, confía. Descansa y cree en las promesas de Dios. Cansados, sí, pero con una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? ¿Porque somos más inteligentes? No, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y Él nos dice que hay un reposo eterno. Y yo lo miro allí. Y está allí. Aunque suba mis escaleras y ya no puedo. Y ya el cuerpo no me da. Tengo un reposo. Cansado, sí. Pero en ese cansancio, descansando y creyendo en Él. Porque en definitiva, el reposo de Dios nos fue dado en la cruz del Calvario. Él es el que nos ha dado el reposo. Él es la culminación de Él. La única razón por la que podemos entrar en su reposo es lo que se hizo en la cruz del Calvario. Y damos gracias al Señor. No continúo ya más, porque os veo cansados y sería un abuso con mi parte. Tenemos